6000 años, la edad de la civilización. Durante todo ese periodo, una generación da a luz a la siguiente generación. Las madres crían a los pequeños. Los padres enseñaban a sus hijos la diferencia entre el bien y el mal. Corrigiendo sus impulsos crueles y deseos egoístas, hacían todo lo posible para que sus hijos no acabaran descontrolados. Esto ha sido la civilización. Me gusta mucho ayudar a mi padre. A veces hacemos leña en el bosque, incluso con nieve. Le damos duro y de vez en cuando un poco de libertad. Hijo, termina con la leña. Vuelvo enseguida. ¡Oh, no! Sabía que no tenía que hacerlo. ¿Qué le diré a mi padre? No estoy enfadado contigo porque hayas roto la ventana, hijo. Pero te voy a disciplinar por no haber sido fiel en lo que te mandé, para que llegues a ser una persona responsable. A través de los tiempos, las personas sabias hacían uso de una rama delgada, una caña flexible o vara para corregir a los pequeños que se desviaban. Así les enseñaban desde temprana edad a responder por sus acciones. La sabiduría ancestral, pasada de generación en generación, una herencia de lecciones acumuladas, el dominio propio, el respeto, la justicia, la compasión, lecciones que no se aprenden sin sufrimiento. Hubo un tiempo en el que había padres. Proverbios 22:6 explica lo que todo buen padre instintivamente sabe. Dice así: entrena al niño en el camino que debe andar, y cuando sea mayor no se apartará de él. Entrenar a los hijos significaba mucho más que azotarlos cuando hacían mal. También era satisfacer sus necesidades, darles afecto y enseñarles todo lo que necesitaban saber acerca de la vida. La disciplina era para entrenarlos a gobernar sobre sus pasiones egoístas hasta que eran capaces de hacerlo por sí mismos. Hubo un tiempo en el que padres, profesores y agentes de policía ejercitaban una buena autoridad sobre los niños. La razón por la que mandaban no era por ser mayores o más fuertes físicamente, sino para poner buenos valores en ellos, recompensando la buena conducta y castigando la mala. Well, I'll tell you what we'll do. We'll just let it go at a warning this time. But if I catch any of you doing any more of this, I'm going straight to your daddy's. I reckon you know what that means. Yes, so that means you're in for a whipping. A veces los niños se rebelan. Cuando hay dos voluntades que chocan, hay un solo ganador. Si se reprimen los primeros signos de rebelión, la paz se mantiene. Nell said he packed some work clothes in this case. Best get changed and we'll be ready to go. I prefer to wear what I have on. Well, I don't prefer it.
And you work for me. As long as you do, you'll do what I say. And if I don't? Well, I'm gonna have to bury your bottom and give you a whooping. I expect you changed and downstairs in 5 minutes. Sin la disciplina, la rebelión aumentaría y también la frustración y el odio, causando separación entre padres e hijos. Not our vehicle. You do not hit nobody's. Don't. Okay. Get up. Get up. No. No. Get up. No. No. Get up. Get his hand. En tiempos no tan lejanos había padres, y los padres eran padres, y disciplinaban a sus hijos porque los amaban. Cuando se habla de disciplina, a menudo la gente tiene una imagen negativa por alguna película que han visto o alguna historia que han escuchado de alguien. Se imaginan a un padre frustrado y enfurecido pegando al niño porque no obedece. Pero la disciplina administrada adecuadamente es diferente. El padre está tranquilo, tiene amor en su corazón y sus emociones están bajo control. Disciplina a tu hijo porque en ello hay esperanza. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 18. La disciplina de un padre amoroso produce frutos sin lastimar y causa paz y perdón. A menudo la gente confunde la permisividad con amor. Creen que es mejor que un padre evite el conflicto. Pero ignorar a tu hijo es odiarle. En la Biblia dice que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. En 1946, el doctor Benjamin Spock publicó su primer libro, El libro del sentido común del cuidado del bebé y el niño. Poco se sabe, aunque esté bien documentado, de los años en los que él pasó dedicado al estudio de la formación psicoanalítica de Sigmund Freud. El estilo cálido y campechano de Spock introdujo a millones de padres desprevenidos a la psicología freudiana. El libro fue un éxito inmediato y se han vendido más de 50 millones de copias hasta la fecha, convirtiéndose en el segundo libro más vendido del siglo XX, después de la Biblia. I never thought of it as a theory. I can tell you where I got my ideas. In the first place, I was brought up very sternly and strictly by a New England couple, especially my fiercely moralistic mother. And though some people have said, I suppose this book is a protest against the way you were brought up, well, that's only about a third of it. Spock, no pegar, se convirtió en una frase popular. Las opiniones del Dr. Spock acerca de la crianza permisiva y en contra de la disciplina física para niños han formado el método de crianza de todas las generaciones de padres desde entonces. Must be easier ways, more pleasant ways to bring up children than the rather severe, oppressive way that my mother used. En los años 60, la sociedad vio los primeros efectos de una generación educada bajo estos nuevos ideales. La juventud se sublevó en contra de muchos de los valores morales que sus padres tenían. Disturbios y protestas llenaron las calles. Se rompieron los límites de la alianza matrimonial. Se experimentó con drogas psicodélicas para ampliar la conciencia. Este amanecer de una nueva era traía la promesa de elevar la sociedad a un nivel de paz en la tierra. Pero este movimiento nunca llegó a despegar del suelo. El idealismo frustrado de los años 60 se volvió una búsqueda de autogratificación desvergonzada en los años 70 y 80. La generación del yo estaba más preocupada por la autorrealización que por la responsabilidad social. La típica familia tradicional sufrió un cambio drástico. En búsqueda de una carrera,
las mujeres dejaron los hogares para formar parte del mercado laboral, compitiendo con los hombres por un empleo. Pero esta inesperada liberación fue la muerte del típico hogar americano. En los años 50, el divorcio solía ser raro y los padres solteros casi no existían. En los 80, casi un cuarto de la población de niños de los Estados Unidos de América vivía con un solo de los padres. En el año 2014, al menos el 40% de los matrimonios terminaban en divorcio y el 33% de los niños se van a la cama sin tener padre en casa. La ausencia de padre se ha convertido en una epidemia. La lista de conductas anormales vinculadas a la ausencia del padre es larga y bien conocida. Aquellos niños entrenados a seguir los valores de su naturaleza egoísta han encontrado difícil mantener sus alianzas de matrimonio. Y más difícil les resulta aún esforzarse para controlar a sus propios hijos. En lugar de darles una disciplina o correctivo, los debilitados padres siguieron el consejo de Spock y Freud, de tratar de hablar las cosas. Right in my arm. It actually left a mark for about 20 minutes. About 20 minutes later, it was finally fading. Backing up, you said you're not the boss of me. I am the boss of you. When a mother says to be quiet, she's the boss of you, and you need to listen to that. I never said... When a teacher says something, she's the boss of you, and you need to listen. Shut up! Give me a turn to speak! Fine, see? You do that to me. How does it feel? How does it feel to be told to shut up? Al ir viendo Benjamin Spock el fruto nefasto de su forma más fácil y más agradable de educar a los niños, se lamentó diciendo: son profesionales, como yo, los que han hecho que los padres tengan miedo a la hostilidad de sus hijos, y ya no sé si hay remedio. Se abrió la caja de Pandora. Suecia fue el primer país en prohibir el castigo corporal en los hogares en 1979. Desde entonces se han seguido realizando campañas que explican la prohibición a todos los ciudadanos. Suecia ha restringido la violencia en los medios de comunicación, ha realizado campañas anti-bullying y prohibió los juguetes de guerra. Si hay un país que haya dado el fruto de prohibir la disciplina, sin duda, este es Suecia. Detrás de las prohibiciones de disciplina para niños hay una teoría, la del derrame cultural, que dice que lo que sucede en la familia, sea bueno o malo, al final se derrama en la sociedad. Y lo que se está derramando en Suecia seguramente le sorprenderá a más de uno. La prohibición de que los padres hagan uso del castigo corporal con sus hijos ha llevado al aumento de la violencia en la sociedad. Desde 1979 se observa un constante y dramático aumento de toda categoría de crímenes en Suecia. Las violaciones se han multiplicado por 6 desde que se prohibió la disciplina. 1/3 de las víctimas que dieron parte son menores de 15 años. Suecia es hoy, en la actualidad, la capital europea de las violaciones y también la número 1 en enfermedades de transmisión sexual. Los asaltos violentos desde que se abolió la disciplina se han triplicado al punto de superar 4 veces los índices de América. El vandalismo también se ha triplicado desde la prohibición de los azotes. El uso de narcóticos se ha multiplicado casi por 4 desde que se prohibió la disciplina. Las partes de abuso de menores dentro de la familia aumentaron en un 1.648%.
Los actos de violencia entre jóvenes incrementaron en un 481% a causa de esos jóvenes que crecieron sin recibir azotes. Ha surgido una nueva generación de jóvenes y adultos suecos que no han sido restringidos por la autoridad parental ni disciplinados por sus fechorías. El derrame cultural está siendo exactamente lo contrario de lo que se esperaba. La rebelión y el egoísmo que hay en la familia se están derramando en la sociedad. Esto es lo que sucede cuando se quita la autoridad a los padres de educar adecuadamente y con amor a sus hijos. Los psicólogos suecos están haciendo sonar la alarma de que Suecia está levantando una nación de egoístas malcriados. ¿Se enteraron de los disturbios de mayo del 2013 en Estocolmo? Una de las capitales más Cientos de pacíficas de jóvenes Europa, tomaron las Estocolmo, calles, se halla quemaron presenciando la coches peor ola de y lanzaron violencia que ha piedras visto a en la años. policía. Los disturbios continuaron durante La gente días está provocando y más se extendieron incendios. a las ciudades Lanzan más piedras a la cercanas. policía y también a los periodistas. Ni siquiera la Todo policía esto es la pudo continuación de lo restringir que, a como estos han ido jóvenes. viendo, se inició aquí el domingo. Mientras tanto, la brillante reputación de Suecia como país pacífico y civilizado continúa, tanto en la prensa mundial como en los organismos de gobierno mundiales. ¿A qué será debido esto? ¿Será debido a la relevancia que tiene Suecia en la campaña de propaganda contra la disciplina a nivel mundial? No nos hagamos ni la más mínima ilusión de que la desastrosa experiencia de Suecia sea considerada o tenida en cuenta por los activistas antidisciplina o por las Naciones Unidas. Suecia puede haber sido el primer país en prohibir la disciplina infantil, pero no es el único lugar en la Tierra donde se ha parado la disciplina. A través del Dr. Spock y otros como él, muchas escuelas y padres han abandonado, olvidado y prohibido esta práctica milenaria. Y no es Suecia el único lugar donde los comportamientos negativos van en aumento. En los últimos 50 años, el embarazo en las adolescentes se ha disparado sobremanera. Hoy, casi 4 de cada 10 muchachas adolescentes se están quedando embarazadas antes de los 20 años, y alrededor de 1/4 parte de estos embarazos terminan en aborto. La tasa de aborto probablemente sería mayor si no fuera por la amplia disponibilidad de anticonceptivos en las escuelas, lo que permite a los jóvenes evitar las consecuencias no deseadas. Los adolescentes y los niños están siendo dejados a su aire. Salomón escribió el proverbio: «La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre». ¿Qué nos diría él acerca de los numerosos grupos de jóvenes que andan a su aire durante horas deambulando en sus monopatines? ¿O de las horas que pasan delante de los videojuegos o de la televisión? ¿Nos advertiría él de los desastres venideros? Puede que algunos padres estén contentos por el Ritalin y Adderall, drogas recetadas para ayudar a los niños a controlarse a sí mismos. Pero algunos médicos están apabullados por las cantidades que se prescriben. Casi 1 de cada 5 niños de secundaria está diagnosticado con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y recibe un tratamiento de drogas prescritas. Los adultos puede que no se den cuenta de la química detrás de estos medicamentos, pero los jóvenes, sin lugar a duda, lo saben. Adderall es químicamente idéntico a las anfetaminas, conocidas en la calle como speed.
es la droga que más se consume en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si todos estos jóvenes adolescentes se desprendieran de su Ritalin? ¿Qué sucedería sin este nuevo Soma para un mundo feliz? Jefferson County 911. Yes, I'm a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. Columbine, Colorado, 1999. 2 jóvenes mataron a 13 estudiantes e hirieron a 24 en un tiroteo que duró 49 minutos. Su objetivo era matar a miles, pero sus bombas no funcionaron. Ellos no sufrieron bullying, eran buenos estudiantes, pero fueron dejados a su aire y sin duda trajeron vergüenza a sus padres. Los padres fueron demandados por la suma de $1.560.000. Las familias de las víctimas reclamaron que los padres deberían haber sabido lo que sus hijos estaban haciendo. Erfurt, Alemania, 2002. Un joven de 19 años disparó y mató a 13 profesores, 2 estudiantes y un agente de policía antes de suicidarse. Sus padres ni siquiera sabían que él había sido expulsado de la escuela 6 meses antes. Fue un niño consentido, dejado a su aire. Le gustaban mucho los videojuegos de violencia. Emsdetten, Alemania, 2006. Un joven de 18 años disparó e hirió a 5 personas antes de suicidarse. Él solía pasar la mayor parte de su tiempo dejado a su aire y jugando videojuegos violentos. Winnenden, Alemania, 2009. Un joven de 17 años disparó y mató a 16 personas, hiriendo a otras 9 para después terminar quitándose la vida. Un entrenador lo recordaba como un poco mimado y con una madre que le permitía muchos de sus caprichos. Sandy Hook, Connecticut, Estados Unidos, 2012. Un joven de 20 años mató a su madre, luego a 20 niños de la escuela primaria y a 6 adultos antes de suicidarse. Él estaba dejado a su aire y jugaba videojuegos violentos. Estos sucesos son de espanto. La gran interrogante es, ¿por qué ocurren? Cuando pararon los azotes, se desató el infierno. En 1989, las Naciones Unidas aprobaron un tratado de derechos humanos llamado la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 19 exhorta a todos los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para proteger al niño de toda forma de violencia. Pero no se menciona específicamente el castigo corporal por parte de los padres, por lo que queda como una cuestión de interpretación. Durante siglos, padres amorosos han azotado a sus hijos, y lo que se consideraba como un crimen era descuidarlos en ese aspecto. ¿Pretenden las Naciones Unidas prohibir esta práctica milenaria? Equiparar la disciplina en la familia con el abuso infantil parece ser una presunción muy atrevida. ¿No sería arrogante decir que nuestra generación sabe más que todas las anteriores? Especialmente teniendo en cuenta los fracasos de esta generación en la crianza de niños. Sin embargo, el Comité para los Derechos del Niño, compuesto por 18 individuos y considerado como la mayor autoridad para la interpretación del texto de la Convención de los Derechos del Niño, dicta los principios para los padres del mundo entero. Además, su interpretación no es cautelosa ni de carácter general, sino más bien muy detallada y extensa. La observación general número 8 de esta interpretación nos redefine el uso de la autoridad parental como violencia. El castigo corporal es cualquier tipo de castigo en el cual se usa la fuerza para causar cierto grado de dolor,
por más leve que sea. Y el castigo corporal y otras formas crueles o degradantes de castigo son formas de violencia, y los estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para eliminarlas. Es decir, ilegalizar los azotes en el mundo entero. 18 personas que creen tener la autoridad de decirles a los restantes 7.000 millones cuál es la buena y mala manera de ser padres. 18 personas cuyas opiniones son vistas por los ingenuos como la conciencia del mundo. 18 personas que quieren prohibir la disciplina y así anular la palabra de Dios ante los ojos de quien sea tan necio como para creer que puede ser anulada. Posiblemente la acción más pervertida que un gobierno pudiera tomar es la de crear una ley contra la disciplina paternal. Hasta la fecha, 34 países han prohibido cualquier tipo de castigo en el hogar. Lo que solía ser la marca de un buen padre durante siglos puede que pronto sea ilegal. El cambio de leyes y de moralidad está introduciendo un tiempo peligroso, donde la gente de bien es castigada en vez de ser apoyada, y las malas acciones son ensalzadas. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Isaías 5:20. Si tuvieras un hijo que amaras, ¿dónde querrías que pasara la eternidad? ¿Querrías que él vaya a la muerte eterna o a la vida eterna? Hay una promesa para los que aman a sus hijos lo suficiente como para corregirlos. No escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, o Hades, que es el lugar de los muertos. ¿Qué crees que le ocurre a una persona cuando muere? Al igual que las ondas de un estanque, nuestras malas acciones traen muchas consecuencias que fijan nuestro carácter eternamente. Los que son padres de verdad harán todo lo posible para librar a sus hijos. Las 12 tribus de Israel son una confederación de comunidades internacionales donde la gente vive junta, compartiendo todas las cosas en común, siguiendo el patrón bíblico de la Iglesia primitiva del libro de Hechos de los Apóstoles 2 y 4. Muchos de nosotros nos sentíamos desesperanzados y frustrados por las tendencias alarmantes en la sociedad, hasta que vimos una verdadera demostración de amor en las 12 tribus. Aquí hemos encontrado soluciones para los problemas de la vida, volviendo a una simple obediencia a los mandamientos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hemos visto buenos frutos en nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestras vidas en general. Esta nueva cultura se inició en los Estados Unidos, pero se extendió a muchos otros países, Alemania incluida. Nos mueve mucho lo que dice en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice que si giramos nuestro corazón a nuestros hijos, ellos volverán sus corazones hacia nosotros. Por tanto, no queremos mandar a nuestros hijos a la escuela, sino que los educamos nosotros mismos. Y no los dejamos a su aire. Pero aún así, disfrutan de una enriquecedora vida juntos con sus padres y amigos. Seguimos la fe de Abraham, quien fue elegido en Génesis 18, versículo 19, para que mande a sus hijos y a su casa después de él. Mandar
o dar órdenes a los hijos requiere la capacidad de castigar toda desobediencia y rebeldía. De lo contrario, un padre no posee realmente ninguna autoridad sobre ellos. Al igual que Suecia y otros países, Alemania prohibió los azotes en la familia en el año 2000. Los padres y madres que eligen disciplinar a sus hijos pueden ser acusados de un crimen y ser privados de sus hijos por el Jugendamt, que es el poderoso departamento de menores. El 5 de septiembre del 2013, 100 policías alemanes armados entraron en nuestras casas en Klostersimen y Wornitz, con autorización de un juez para capturar a todos los niños que vivieran en dichas propiedades, sin que figurara ningún nombre en la autorización. No hubo ninguna apertura a negociar, tampoco ningún aviso ni vía de salida posible. Los hijos de uno de los invitados alojados en nuestra casa y de 2 familias de España y Argentina que se encontraban de visita fueron arrebatados junto con todos los demás niños que vivían allí. Todos fueron puestos en orfanatos o entregados a padres adoptivos. En total, 35 niños y jóvenes fueron alejados de sus familias, hogares y amigos. Ese mismo día fueron examinados por doctores y especialistas y los encontraron totalmente sanos y muy respetuosos. Pero los niños no fueron devueltos. ¿Por qué? Por las creencias de los padres acerca de la disciplina corporal. A las madres lactantes se les permitió permanecer con sus bebés en una institución estatal, pero nuevamente, sin previo aviso ni mostrando ninguna autorización, el 9 de diciembre hubo un segundo asalto, más brutal que el primero. Un bebé fue literalmente arrancado del pecho de su madre y a un niño con una enfermedad grave no se le permitió ni siquiera decir adiós a su madre. Hermanitos fueron separados, sin importarles su llanto. Los propios trabajadores de la institución estaban horrorizados, conscientes del trauma que se estaba causando a estos niños, pasmados e indefensos. Mientras, nuestros niños están confiando en nuestro Dios, al igual que sus padres. Dibujan frecuentemente hermosas tarjetas y cartas de amor para sus padres. Los jóvenes han escrito cartas a los jueces e incluso al canciller Angela Merkel, rogando que puedan ser devueltos a su hogar. Algunos han huido de los orfanatos, poniendo en riesgo sus vidas. Han escapado incluso a otros estados, incluso a otros países, pero estos fueron detectados y devueltos al Jugendamt por la fuerza, en contra de su propia voluntad. Han fragmentado familias. Meses después, estos niños todavía siguen estando en poder de las instituciones para niños con trastornos, sufriendo malos tratos y violencia por primera vez en sus vidas. Estos niños son mártires, no venerados, por la causa del bien del pueblo alemán. Ellos están defendiendo la causa de la conciencia y la libertad de obedecer la palabra de Dios. ¿Alzarán su voz por la justicia la buena gente alemana o se acobardarán y no harán nada, como bajo el régimen nazi? A algunos les podría parecer que los padres están en tela de juicio, pero en los ojos de Dios es el carácter de Alemania lo que está en tela de juicio. Casi parece que la Biblia misma debería ser ilegal en Alemania, dado que promueve infringir la ley de su país. Después de que los nazis perdieron la guerra, los aliados establecieron lo que es la Constitución alemana, también llamada Ley Fundamental, con el fin de garantizar que un régimen poderoso nunca más volviera a pisotear los derechos humanos. El artículo 4 de la Ley Fundamental establece que se garantiza el libre ejercicio de la práctica de la religión. Este derecho es para la protección del pueblo de Dios, que obedece sus mandamientos por fe, y también para la gente justa que obedece su conciencia. El artículo 6 establece que los hijos podrán ser separados de sus familias,
solo cuando los padres o las personas autorizadas para su educación no cumplan con su deber, y por otro lado, cuando los hijos corran peligro de abandono. Aún queda por ver si Alemania va a vivir de acuerdo a su propia ley fundamental. Proverbios 13:24 dice que el que ahorra la vara aborrece a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Hemos rogado a los jueces y oficiales. ¿Acaso hemos de odiar a nuestros hijos, su señoría? Queremos amar a nuestros niños. ¿Por qué nos está usted diciendo que debemos de odiar a nuestros hijos? ¿Hemos de desobedecer la palabra de Dios? La ley contra la disciplina es una ley contra la sabiduría de Salomón, incluso en contra de las pruebas científicas, y es una ley contra el amor.